Hola a todos y todas, en este vídeo os voy a explicar un poquito cómo funciona el convertidor reductor, solo por dar unos detalles por encima de cómo está compuesto. En este caso pues tenemos la tensión de fuente del generador, tenemos aquí el transistor, ¿vale?, que está controlado a través de su lazo de realimentación, como dijimos, con una etapa de comparación con una tensión de referencia, una etapa de amplificación y una etapa de modulación PWM, ¿vale? Bien, quitando un poquito esto, olvidándonos del lazo de realimentación, vamos a tener un filtro LC, que dijimos ya que iba a ser el elegido para reducir la oscilación en reguladores conmutados, y tenemos aquí un diodo de libre circulación, ¿vale? Bien, este tipo de convertidores lo que hace es entregar a la carga una tensión regulada, ¿vale? Regulada quiere decir que es totalmente independiente de variaciones que puedan sufrir tanto fuente como la carga, ¿vale? Si la tensión de la fuente sufre algunos picos, altibajos o sufre algún cambio, pues esto no va a influir en la tensión que nosotros vamos a proporcionar a la carga, ¿vale? Esto es lo que se considera que se produce un suministro de potencia regulada, ¿vale? Y esto es posible pues gracias a ese lazo de realimentación que ya explicábamos el otro día y que en este parrafito de aquí podéis leerlo para la comprensión de cómo se hace ese ajuste, ¿vale?, ante posibles cambios tanto de fuente como de carga. Bien, aquí simplemente para el análisis del circuito vamos a considerar que el circuito va a estar funcionando en régimen permanente, vamos a considerar fuentes y carga y tensión de carga constantes, ¿vale? No va a sufrir variaciones, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que la corriente que pasa por la bobina va a ser siempre mayor que cero, es decir, va a estar en modo de conducción continua, no tiene cruces con cero, ¿vale? Y por otra parte vamos a considerar todos los componentes ideales para la obtención de las fórmulas del circuito, ¿vale? Bien, pues bueno, hacemos un análisis de cuando el transistor está en off y cuando está en off, ¿vale? Cuando el transistor está en on, tenemos este circuito de aquí, nos centramos en él y va a coincidir, estamos en on, tenemos que es un cortocircuito el transistor, ¿vale? Y en este caso aquí el diodo va a estar en circuito abierto, porque evidentemente aquí va a estar cayendo una tensión de fuente positiva. El diodo lo teníamos aquí situado en inversa, ¿verdad?, a la fuente, por lo que sería un circuito abierto, y lo que vamos a tener es la tensión de fuente en serie con un filtro LC y la carga, ¿vale? Bueno, pues evidentemente la tensión que cae en la bobina va a ser Vs menos la tensión que hay aquí, que es VO, ¿vale? Y así lo expresamos, VL es igual a Vs menos VO. Bien, cuando el transistor está en off, tenemos que es un circuito abierto. Evidentemente, al haber un circuito abierto, la tensión aquí, la corriente aquí va a ser cero y la tensión que cae aquí pues va a ser de alguna forma la que viene retrasada, la que está acumulada en el condensador y la producida por la corriente que viene retrasada de la bobina. Entonces, en ese momento es cuando el diodo de libre circulación se activa, se pone en on para presentar una alternativa a esa corriente y hacer que fluya hasta que varíe de forma progresiva hasta cero, ¿vale? Entonces, bueno, el diodo está en conducción, de forma ideal cae Vx
¿vale? Igual a 0 voltios de forma ideal. Si el diodo tendrá una tensión de forward, si es de 1 voltio, pues cae 1 voltio, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues evidentemente la tensión VL, como aquí la tensión va a ser 0, ¿de acuerdo? Pues evidentemente o prácticamente 0, porque hemos considerado componentes ideales. Y aquí en esta rama cae VO, ¿vale? Pues evidentemente va a ser VL va a ser 0 menos VO, que es lo que tenemos aquí. O sea que cuando el transistor o el conmutador, dicho de forma genérica, está en off, va a caer menos VO, ¿vale? Bien, recordemos que la tensión media que pasa por una bobina es siempre 0 en régimen permanente, ¿vale? Esto era porque VL media era igual a L de I de T con respecto a T, al tiempo, ¿vale? La corriente que entra por la bobina va a ser la misma que la que sale, ¿vale? Entonces, haciendo el promedio, evidentemente, la tensión media de la bobina era 0, ¿vale? Bien, pues centrémonos en cómo calcular el valor medio de la tensión. Fijaros en esta gráfica de aquí. Hemos dicho que la tensión que cae en la bobina va a ser cuando el transistor está en on, va a ser Vs menos Vo, ¿vale? Transistor en on, Vs menos Vo durante un ciclo de trabajo D por T, ¿vale? Va a tener un periodo de 0 a T, de 0 a D de T va a estar en on y de DT a T va a estar en off, ¿vale? Bien, y cuando el transistor está en off, hemos dicho que cae menos VO, pues aquí lo tenemos, menos VO, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo que hacer el promedio de esta señal, que recordamos que era VL media, 1 partido por T, integral de 0 a T, de la función, ¿vale?, de VL de T respecto al tiempo. Y evidentemente, como yo tengo aquí una recta y otra recta, pues va a ser 1 partido por T de, por un lado, de 0 a D de T, de Vs menos Vo respecto al tiempo, ¿verdad? Vs menos Vo es constante, sale fuera, y la integral de dt es T, por lo que evaluándolo en estos límites voy a tener que es d de T mayúscula, ¿vale? Okay. ¿Vale? Sería 1 partido por T de Vs menos Vo por d de T, ¿vale? Y nos quedaría la integral, vamos a ponerlo por aquí, más la integral de 1 partido por T de d de T hasta T, ¿vale? En la parte que el transistor no conduce, que cae menos VO de dt. Menos VO es una constante, sale fuera, la integral de dt es T, que lo evalúo entre d de T y T, que sería T mayúscula que multiplica a 1 menos D. Y aquí lo tenemos, por menos VO que salía fuera entre T, que está aquí abajo, ¿vale? Pues bueno, solo he hecho la integral mirando o directamente miramos el área que encierra esa función y lo calculamos directamente, ¿vale? Entonces, bien, como la tensión media es igual a 0, pues lo igualo a 0 y simplemente haciendo cálculos, pues se me va a simplificar la expresión en que VO va a ser igual al ciclo de trabajo por
la tensión de la fuente. Por otra parte, sabemos que la tensión en la bobina, en el dominio del tiempo, va a ser igual a L por diferencial de la corriente, de esa corriente con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Vale? Lo igualamos a lo que ya habíamos deducido en ambas partes, ¿vale? Y bien, nosotros observando la corriente en la bobina, ¿vale? Imaginemos que hemos hecho una simulación de este circuito y observamos cómo se comporta la corriente, ¿vale? Sabemos que ese comportamiento es tal que así, ¿vale? Y lo que se va a producir es, desde 0 hasta DDT, una recta en el que llegamos a una IL máxima, que es esta de aquí, ¿vale? Y de DDT a T, cuando el transistor está en off, va a darse otra recta hasta un valor IL mínimo, que es ese que vemos ahí, ¿vale? Entonces, como tanto la carga como la descarga en la bobina se va a producir de forma constante, es una recta. Vamos a decir que VL, que era diferencial de la corriente con respecto al tiempo, ¿vale? Vamos a suponerla que es constante y va a ser un incremento de la corriente respecto a un incremento temporal, ¿vale? Simplemente nosotros despejando ese incremento de la corriente, ¿vale? Me queda en función el incremento del tiempo, la tensión de la bobina entre la inductancia de la bobina, ¿vale? Bueno, pues sustituyendo VL para ambos casos que teníamos aquí, cuando el transistor está en on me sale esto de aquí, cuando el transistor está en off me sale esto de aquí. Si igualo ambas, me va a volver a dar este resultado que teníamos aquí. VO igual a ciclo de trabajo por VS. Y si queréis hacerlo por vuestra cuenta, podéis comprobarlo, ¿vale? Bien, esto es una forma de conocer la variación de la corriente en la bobina, ¿vale? Tanto cuando está el transistor en on como cuando está en off, ¿vale? Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Para poder determinar cuándo el circuito está en modo de conducción continua, ¿vale? Es decir, si yo sé que esta parte de aquí es incremento IL entre 2, ¿vale? Y conozco esta tensión media, pues evidentemente ese incremento no puede superar la corriente media más el incremento o menos el incremento, no puede superar 0, porque si supera 0, pues ya no tendríamos corriente continua, ¿verdad? Bien. Bueno, por último, vamos a calcular esta tensión de corriente media, que no la hemos calculado todavía, ¿vale? Hacemos lo mismo que hicimos con la tensión, ¿vale? Pues hago la integral de 0 a t de la corriente y bien, al fin y al cabo podemos decir que la corriente media va a ser IL máxima más IL mínima partido por 2, ¿vale? Y además, mirando el circuito, la corriente IL media, si miramos este nodo aquí, va a ser igual a IO, que ya es un valor constante supuestamente, porque es lo que estamos entregando a la carga, o con un rizado muy pequeño, más la corriente IC, y en este caso, como estamos mirando IC media, pues IC media, ¿vale? En este caso, la corriente media que pasa por un condensador en régimen permanente es igual a 0. De esta forma hemos deducido que la corriente media que pasa por la bobina es la misma corriente media que estamos entregando a la carga, ¿vale? Y va a ser IL mínima más IL máxima entre 2, ¿vale?
Bien, vamos a calcular ahora la corriente, los picos máximos y mínimos de corriente en la bobina. Como dijimos, conociendo la oscilación de la bobina, evidentemente yo parto de una IO, que es este valor medio, y el máximo lo voy a obtener como IO más incremento de corriente en la bobina partido por 2. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, IO más incremento de IL partido por 2. Incremento de IL lo hemos obtenido aquí, o bien lo hemos obtenido aquí. Cualquiera de las dos expresiones es válida, ¿vale? Simplemente que en una de ellas tengo una variable de más, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, utilizo la segunda, ¿vale? Y pongo, pues, esto de aquí. VO 1 menos D por T entre L. Como T es la inversa de la frecuencia, pues bueno, ya lo hemos puesto en términos de la frecuencia, ¿vale? Bien. ¿Cómo tengo el pico mínimo? Pico mínimo IO menos el incremento de IL partido por 2, ¿vale? Vuelvo a tirar de fórmula y me sale, pues, lo contrario que aquí, ¿vale? Bien. Condición para que se dé modo de conducción continua, ¿vale? Evidentemente que la corriente mínima no sobrepase el 0, porque si sobrepasa el 0, ¿verdad?, va a haber un tiempo en el que la corriente no conduce. Entonces, este pico, como máximo, va a ser 0, ¿vale? Pues bien, corriente mínima tiene que ser mayor que 0. Esto de aquí tiene que ser mayor que 0. Despejo y me da la inductancia mínima que tiene que tener la bobina para que se dé conducción continua, ¿vale? Por último, pues mostrar los valores límites que son importantes a la hora de escoger el transistor y el diodo. Bueno, pues como siempre, en caso del diodo, la tensión máxima de ruptura que puede presentar, que en este caso va a ser la tensión de fuente, porque le está cayendo de forma inversa la fuente íntegra, ¿vale? La corriente máxima que pasa por el diodo, en este caso la corriente máxima que pasa por el diodo va a ser la corriente máxima que pasa por la bobina, ¿vale? La corriente media del diodo, pues simplemente haciendo una media de la corriente, bueno, fijándonos en el circuito, ¿vale? Vamos a fijarnos en el circuito. ¿Cuál es la corriente media que pasa por aquí? ¿Vale? Pues la corriente media que pasa por ahí, vamos a decir que es IO. ¿Por qué? Porque IO era igual a IL, ¿vale? La corriente media aquí hemos dicho que es 0, ¿de acuerdo? Entonces la corriente que pasa por aquí es IL, ¿de acuerdo? Y a la corriente media que pasa por la conmutación del transistor vamos a llamarle ISW, y switch media, ¿vale? Pues en este caso va a ser ID menos I switch media, ¿vale? Mirando ese nodo y lo tenemos aquí, ¿vale? IO menos I switch media, ¿vale? Bien, simplemente pues sustituyendo ecuaciones que hemos visto antes, obtenemos que esta expresión de aquí para la corriente del diodo media, ¿vale? Bien, por otra parte, tenemos las corrientes del transistor, del conmutador. En este caso la máxima va a ser Vs, es lo máximo que puede caer en el transistor cuando está en circuito abierto, ¿vale? La corriente máxima, pues evidentemente va a ser cuando el circuito
esté cerrado, cuando el transistor o conmutador esté cerrado, va a pasar la misma corriente que pasa por la bobina máxima, ¿vale? Por la máxima de la bobina. Bien. Y bien, por último, en términos de potencia, pues suponiendo que no hay pérdida, vamos a considerar que la potencia media en la carga va a ser la misma que la potencia media de la fuente, ¿vale? Potencia media de la fuente, pues Vs por la corriente media de la fuente, y potencia de salida va a ser Vs por I0, que ya es un valor medio porque es un valor continuo, por lo que no hace falta decir que es I0 media, ¿vale? Y despejando en esa fórmula, pues puedo obtener que la corriente de la fuente media va a ser VO por IO entre VS, ¿vale? Sabiendo que VO entre VS es D, el ciclo de trabajo, veíamos que VO era igual a D por VS, ¿verdad? ¿Vale? Pues VO entre VS es D, pues tenemos que es D por IO, ¿vale? Bien. Esta corriente, como hemos supuesto que no hay pérdidas, pues evidentemente es la misma que pasa por el transistor, ¿vale? Bueno, por último, vamos a hacer un cálculo de la oscilación de las señales de salida, ¿vale? En este caso de la oscilación en tensión de la señal de salida. Bien, ¿cómo podemos obtener esta oscilación? Primero, del circuito, ¿vale? Y por leyes de Kirchhoff, vamos a saber que la corriente en el condensador va a ser la corriente de bobina menos la corriente de salida, fijándonos en el nodo que hay allí, ¿vale? Entre bobina, condensador y carga, ¿de acuerdo? Bien, por la propia definición de la capacidad, tenemos que la carga es la capacidad por la tensión, ¿vale? Entonces, incremento de carga va a ser capacidad por incremento de tensión. Despejando, obtengo esto de aquí y vamos a hacer una valoración del incremento de carga a través de la curva de corriente, ¿vale? En este caso, bueno, aquí estamos representando IC porque estamos imaginándonos que hay un transistor BJT, que es el que está funcionando como conmutador, ¿vale? Y para saber el incremento de carga, pues hay que mirar el área que se encierra en esta parte de aquí, ¿vale? Porque sabemos que la carga que va a pasar por el condensador, ¿vale? Va a ser la misma que va a suministrar, la misma que va a adquirir, va a ser la que va a suministrar, por lo que tanto ese triángulo de aquí como este de aquí van a contener el mismo área, ¿vale? Y se va a dar en un periodo completo de la señal de entrada al condensador, ¿vale? Bien, pues entonces nosotros lo que hacemos es calcular el área que se da en ese triangulito, bien, y evidentemente como es un triángulo, pues el área de un triángulo es base por altura partido por 2, ¿vale? Entonces un medio lo saco fuera, la base es la mitad del periodo, porque hemos dicho que de aquí a aquí hay t, pues en la mitad hay t medio, ¿vale? Y por otra parte, si el rizado total es incremento de IL, evidentemente esta altura de aquí va a ser incremento de IL media, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, incremento de IL media. Multiplicamos y me queda esto de aquí. Bien, simplemente sustituyendo incremento de IL por una de las fórmulas que vimos antes en unas transparencias anteriores, veíamos que era pues VO menos VO que multiplica a 1 menos D entre CLF, ¿vale? Pues simplemente lo sustituimos y me queda esto de aquí, ¿vale? Así obtenemos la tensión
la variación de tensión o la oscilación que vamos a tener en la señal de salida, ¿vale? Nosotros estamos suministrando a la carga una corriente continua, ¿vale? Y queremos que caiga una tensión continua en la carga, porque tenemos un convertidor que es DC-DC, de corriente continua a corriente continua, pero es imposible que no haya rizado. Un mínimo de rizado siempre va a haber en la carga, a menos que tengamos un condensador en el filtro LC con una capacidad infinita, ¿vale? Y esto evidentemente es impracticable, ¿vale? Entonces, fijándonos en esta tensión, vemos que aquí hay una interrupción, por lo que quiere decir que de VO hasta esta línea de aquí, pues hay bastante distancia, ¿vale? Hay bastante distancia para que veáis que siempre se da una oscilación. Si nosotros disminuyéramos mucho esta gráfica, nos alejáramos mucho, pues evidentemente vamos a ver algo muy parecido a una línea recta, ¿vale? Pero siempre hay un mínimo de oscilación. Bueno, pasemos a describir un poquito las no idealidades de los componentes. Hemos obtenido todas las fórmulas pensando que el circuito es un circuito ideal, con componentes ideales, ¿vale? Pero en este caso sabemos que tanto el transistor como el diodo no presenta conducciones ideales, ¿vale? Y esto contribuye a que el rendimiento del regulador conmutado, que decíamos que iba a ser en torno, que podía llegar a ser al 100%, pues evidentemente no va a ser el 100%, ¿vale? Por tanto, el rendimiento va a verse reducido debido a los tiempos de conmutación a on y a off, tanto del transistor como del diodo. Bien, de cualquier forma, vamos a introducir, cuando hagamos el dimensionamiento de los componentes, vamos a introducir siempre un margen de seguridad, ¿de acuerdo? Para que estas no linealidades afecten un poquito menos al funcionamiento del circuito. ¿Vale? Otra no idealidad que se da es la resistencia serie de la bobina. La bobina tiene una resistencia serie, evidentemente en esa resistencia serie se va a consumir una cierta potencia pequeña, pero es cuantificable, ¿vale?, de la señal de entrada, y por tanto va a sufrir algo de pérdida en la bobina, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a hacer que se reduzca el rendimiento del circuito. Y por último, pues la no idealidad del condensador. En este caso nosotros podemos hacer un circuito equivalente o un modelo de condensador real, que sería el compuesto por una resistencia en serie con una capacidad ideal. La capacidad ideal, la capacidad del condensador, y la resistencia en serie del condensador, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya no vamos a tener solo condensador, por lo que evidentemente si yo asocio la oscilación que va a tener la señal de tensión en la salida con la tensión que cae en el condensador, parte de la oscilación va a estar debida por la resistencia en serie de la capacidad del condensador, y la otra parte de la oscilación va a estar debida por la propia capacidad del condensador. Bueno, pues como no sabemos en qué medida o en qué porcentaje afecta cada uno de ellos a la oscilación, el procedimiento que vamos a seguir es suponer en primer lugar que ambos parámetros van a afectar a la oscilación en un 50%, es decir, si yo tengo que en un ejercicio me dan que no podemos tener una oscilación en la señal de salida mayor a 10 milivoltios, nosotros vamos a considerar que 5 milivoltios son por causa de la resistencia serie, y otros 5 milivoltios que son por causa de la capacidad del condensador, ¿vale? Una vez hecho esto, haremos los cálculos oportunos tanto de capacidad como de resistencia en serie,
escogeremos los valores de catálogos oportunos, ¿vale? Y bueno, como al escoger los valores de catálogo vamos a diferir en los valores calculados, pues tendremos que volver a recalcular la oscilación que provoca cada una de las dos partes, ¿vale? Bueno, de cualquier forma, esta parte se va a ver de forma muy clara en los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema 5.1 que se ha colgado en el campus de forma muy extendida, viene esta parte con bastante detalle y será más sencillo de comprender para vosotros, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en otro vídeo.